La semana pasada titulé lo que tienes que saber antes de morir, y esta es la segunda parte, lo que tienes que saber antes de morir 2. Muy creativo, ¿no? Nunca se le va a olvidar. La idea es que los pastores y los predicadores nos esforcemos para que la mayor cantidad de información no se olvide, para que no se nos olvide. Sin embargo, yo sé que la van a olvidar en un momento determinado, pero lo que Dios nos va a dar hoy nos va a aprovechar. Sí, nos va a aprovechar. El Señor, la comida que nos va a dar el Señor hoy, nos va a fortalecer, nos va a bendecir, nos va a hacer bien. Entonces, cuando el Señor te esté hablando duro, te esté llamando la atención, no te enojes. Lo que tienes que decir es: Señor, recibo esto porque tú me amas, aunque me está incomodando. Porque a veces las personas creen que yo me sé la historia personal de cada persona que está aquí, de cada gente que está aquí. Dice: usted lo dijo por mí, ¿cierto, pastor? Porque usted sabe que yo tengo problemas con mi esposa, ¿cierto? Usted sabe que tengo problemas con un hijo. No es eso. No es eso. No tengo tanta capacidad. Es Dios que conoce tu condición, que conoce tus pensamientos, conoce tus problemas. Entonces, si el Señor te está exhortando, lo que tienes que hacer es recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué significa esto? Decir: Señor, gracias, yo sé que tú me estás corrigiendo porque me amas. Si no te importara, tú me dejas hacer lo que yo quiera y no me dices nada. Pero como yo te importo, entonces tú me hablas, aunque me haces sentir incómodo, aunque me haces dar rabia, yo sé que eres un Padre perfecto y me amas. En esta oportunidad quiero resaltar las verdades fundamentales de la Biblia con la idea de que nuestra relación con Dios mejore, para que logremos profundidad. Ustedes me pueden ayudar cuando yo diga 3, diga profundidad. 1, 2, 3. Es lo que más nos hace falta en estos tiempos, porque la gente es muy superficial y ahora la gente lo que quiere es lo externo. Se preocupan mucho por cómo se ven las personas, y no solamente los jóvenes, los adultos también, las mujeres, los hombres. Pero necesitamos profundidad ahora en cuanto a nuestra vida. Una vida profunda es una vida que conoce a Dios, que teme a Dios. Cuando conocemos la palabra, tenemos la posibilidad de profundizar en nuestra relación con Dios. La persona que desconoce la palabra de Dios se equivoca. Jesús dijo eso en Juan capítulo 5, no lo busquen. El versículo 39 dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran ellas la vida eterna y son las que dan testimonio acerca de mí. Una vez unos fariseos y unos saduceos le preguntaron al Señor: Señor, queremos preguntarte algo. Es que ellos no creían, esta gente que le iba a preguntar a Jesús no creían que hubiese resurrección. Y entonces le dijeron: resulta que hay un hombre que tuvo una esposa y el hombre se murió. Entonces la esposa se casó con el hermano de él, porque esa es la ley, ¿no? Que el hermano se encargue de la viuda. Y también se casó con él y el tipo murió. Y entonces se casó con el siguiente hermano y también se murió, y así hubo 7. Pues eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Están exagerando. Dice: en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Esa es la propuesta que le hicieron a Jesús. Y Jesús dijo: de la primera. No, Jesús dijo: ustedes se equivocan, yerran, desconociendo las escrituras y el poder de Dios. De aquí me estoy yo agarrando de este versículo diciendo: miren las personas cómo piensan de mal y cómo se equivocan en su vida en las decisiones más importantes de la existencia, porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Entonces Jesús le contesta, le dice: si serán ustedes torpes, cuando la gente resucite en la resurrección, no habrá necesidad de casarse, seremos como los ángeles. Dice Jesús, dijo eso. No habrá un esposo ni esposa, sino que todos seremos como los ángeles del cielo. Cuando uno va a estudiar eso, lo que significa es que tendremos otra naturaleza, estaremos conformados de otra cosa. Ya no seremos carne ni hueso. Algunos tienen más carne que hueso,
pero no tendremos esta naturaleza. Entonces quiero comenzar diciendo esto: es muy necesario que nosotros recordemos las verdades absolutas de la Biblia para que profundicemos nuestra relación con Dios, pero en un segundo plano o en un segundo propósito es que nosotros podamos dar razón de la esperanza que nosotros tenemos. El apóstol Pedro escribió así en su carta, dicen: estén preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Por eso crezcan en el conocimiento de Dios y en su palabra. Entonces, en este mes de octubre vamos a resaltar la Biblia, que es el mes de la Biblia. Precisamente le estoy diciendo que ya dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, en la librería tendremos unos descuentos y unas promociones maravillosas de Biblias para niños, Biblias para mujeres, Biblias para hombres, Biblias de diferentes versiones, traducción viviente, versión internacional, RVC, versión Reina Valera contemporánea, Biblias de colores, Biblias pequeñas, grandes, etcétera, para que cada uno tenga su Biblia y la estudiemos. Este es el mes de la Biblia. Quiero revisar algunas preguntas existenciales que la Biblia contesta. Todas las preguntas existenciales que el hombre tienen respuesta en Dios. ¿Qué es existencial? ¿Cómo hacen las preguntas existenciales? Esas preguntas que no tienen una respuesta fácil, sino que hay que reflexionarlas y decir, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? Les voy a leer algunas preguntas existenciales, y algunas de ellas llegan a ser existenciales chistosamente, graciosamente. ¿En qué consiste la vida del hombre? ¿Cuál es el propósito de los problemas? Si Dios existe y es amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es la definición de éxito? Preguntas existenciales que de alguna manera se necesita alguna reflexión intencionada, con alguna referencia. ¿Quién nos dice que sí? ¿Quién nos dice que no? ¿Realmente sucedió o no? Otra pregunta existencial del fútbol: ¿fue gol de Yepes? 10 años han pasado y todavía preguntamos: ¿fue gol de Yepes? Sí, fue gol de Yepes. Ya se convierte en una pregunta existencial, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ustedes han escuchado la pregunta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creó Dios, el huevo o la gallina? Claro, él tiene que haber sido creado primero la gallina, porque eso es lo que dice la Biblia, que en el día sexto creó Dios los animales. Mi esposa siempre tiene una teoría, dice, con razón, el día que Dios creó los animales también creó al ser humano, al hombre. Tiene algo de animal. Eso dicen las mujeres. Les voy a hacer un chiste para que las mujeres no sigan haciendo ese chiste malo. Que porque tiene mucho de animal, porque fue creado el mismo día de los animales. Bueno, ¿qué es un hombre? ¿Qué es un hombre soltero? Un animal incompleto. ¿Y qué es un hombre casado? Un completo animal. ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Pueden editar esa partecita? Molestando. Son preguntas existenciales. Entonces, quiero compartir esta mañana al menos tres verdades que nacen de la palabra y que van a ayudarnos a profundizar nuestra relación con Dios, y por otro lado van a ayudar a dar explicación de la fe que tenemos en Dios. Primera verdad: Dios ama. Dios me ama. Dios ama, pero Él me ama. Mi esposa dice: ese es el tema favorito tuyo, y tiene toda la razón. No hay nada más cierto, más revolucionario que entender que hay una persona que me ama tal y como yo soy,
incondicional y eternamente. Me fascina este tema, esta verdad, y es fundamental. Porque la razón por la cual Dios creó al ser humano fue por amor. Fue por amor. Dios es amor. Eso es lo que dice Primera de Juan. ¿Ustedes recuerdan que hay un discípulo que se llama el discípulo del amor? ¿O el discípulo amado? Bueno, el discípulo amado, y escribió acerca del amor. Es el apóstol Juan. Juan es el discípulo amado y es el discípulo que escribe, o más bien el apóstol que escribe Juan, el evangelio, pero también escribe 3 cartas: primera, segunda y tercera de Juan, que está antes de Apocalipsis. Son 3 cartas y un evangelio que escribe Juan. Y Juan escribe acerca del amor muchas veces. Él es el precursor o el anunciador del amor. Entonces, en Juan 3:16 dice así, ustedes lo conocen de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apágame la pantalla o quíteme el versículo. Vamos a decirlo de memoria a la 1, a las 2 y a las 3. Porque de tal cuando ama, da. Si nosotros pudiéramos vivir con esta única característica, seríamos cumplidores de la ley de Dios. En eso se resume la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Mateo 22. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús dijo que el cumplimiento de la ley es amar. Es amar. Sí, hermanos, sí, queridos amigos, si nosotros lográramos amar como Dios nos ama, estaríamos cerca de ser lo que Dios es. El Padre Celestial quiere que seamos como Él. La Biblia dice esto en Mateo 5:48. Si usted lo quiere tener en cuenta, si usted lo quiere subrayar en su Biblia, si lo quiere resaltar en su teléfono, Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablando de la perfección en el sentido de que no tengamos ninguna falla ni ningún error, porque eso no es posible. Vamos a ser hombres y mujeres que fallamos, pero lo que quiere decir es que seamos completos en Él, que podamos mostrar la naturaleza de Dios, que es amar, que es amor. Todo problema que el hombre tiene es por falta de amor y sus falsificaciones. ¿Cómo es el amor que nosotros debemos entender de parte de Dios? La Biblia dice que el amor de Dios, o enseña que el amor de Dios es eterno e incondicional. Jeremías 31:3, lo vamos a leer en las pantallas. El profeta Jeremías escribió esto: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Qué bonito versículo. Vamos a mirar otro que nos habla acerca de la incondicionalidad y la eternidad del amor del Señor. En Romanos 8, en el Nuevo Testamento. Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Esta versión es la versión internacional, NBI. Qué maravillosa declaración. ¿La podemos creer esta mañana? Hay algo interesante, mis queridos amigos, hermanos, y es que el amor de Dios no solamente se siente, porque la mayoría de nosotros creemos que sentimos el amor, porque el amor sí es un sentimiento, ¿cierto? El amor de Dios nos hace sentir cosas. Cuando alguien se enamora de otra persona, siente cosas, dice mariposas en el estómago, lo que sea, y uno siente emoción y suda y unas sensaciones y unos sentimientos muy, muy lindos, ¿cierto?
Eso fue lo que sentí yo cuando me enamoré de mi esposa. Sensaciones. Pero el amor de Dios va más allá de sentirse. El amor de Dios se comprende, se entiende. El apóstol Pablo hace una petición a Dios y dice: yo oro a Dios que ustedes comprendan cuán grande, cuán profundo y cuán ancho la longitud del amor de Dios. Las dimensiones del amor de Dios se comprenden. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, hermano, escúcheme, hermana, querido amigo que está esta mañana aquí, van a haber momentos en la vida donde las circunstancias van a confundirte y van a decirte: pero ¿dónde está el amor de Dios en esto? Y ahí es donde no se siente, sino se comprende el amor de Dios. Porque las circunstancias de la vida, sobre todo las duras, ¿no? Los momentos donde nos roban, o donde alguien se muere o alguien se enferma, los momentos donde nos hieren, en el momento en que nos abandonan, en el momento en que alguien nos paga mal, en el momento en que tenemos una situación de persecución o de necesidad extrema, uno dice: ¿dónde está el amor de Dios? Entonces el amor de Dios se comprende. Entonces esto es tan clave, mis hermanos. Es una verdad de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Dios se revela en su amor. Él quiere que lo comprendamos y que sea el amor lo que caracterice nuestra relación con Él. Si una persona no se relaciona con Dios por amor, lo hará por temor. Por eso el perfecto amor echa fuera al temor. Si tú y yo nos relacionamos con Dios en el amor, tenemos una relación sana, creciente, natural, preciosa. Pero cuando alguien se relaciona con Dios por temor, entonces es legalista, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo al infierno, tiene que cumplirle porque si no va a haber un castigo. Y no es la idea. En la Biblia Dios se manifiesta, se revela de dos maneras generales: como Padre y como Señor. ¿Qué he dicho? Que se relaciona como Padre y como Señor. Si Él es Padre, tú y yo ¿qué somos? Hijos. Y si Él es Señor, tú y yo ¿qué somos? Siervos. Somos esclavos, que es la palabra literal que está en la Biblia. Esclavos. Y los esclavos en ese contexto no tenían derechos, digamos, para exigir, pero sí tenían que ser cuidados y alimentados, lo mínimo para que estuvieran vivos. El apóstol Pablo dice que él se convirtió en esclavo de Jesús, renunció a sus derechos y le pertenecía a él. ¿Qué implicaciones nos da esto? Entonces, tú y yo debemos relacionarnos con Dios por amor, en el amor. ¿Qué es lo que dice precisamente Primera de Juan? Cuando escribe dice que Dios nos amó primero, por eso tenemos que amarle nosotros a Él. Él tomó la iniciativa, Él mostró su amor. Y Dios nos creó para responder en amor. Él no nos creó como títeres o robots, sino que Él dijo: voy a manifestarles mi amor al ser humano y ellos van a responder con la libertad que le he dado al ponerles una voluntad en su conciencia. Wow, que se arriesgó el Señor. Nada más en la conformación que Dios nos hizo, nos dio la libertad de amarle o no amarle. Y Él dice: si no me amas te va a ir mal, pero si tú me amas te va a ir bien. Eso no es ninguna amenaza, es una ley. Dios no manda a nadie al infierno, cada uno se va solito. Eso es lo que dice la Biblia, que es otra verdad fundamental acerca del amor de Dios. ¿Qué pasa si yo rechazo el amor de Dios? Dice: pues a Dios le duele. Rompemos el corazón de Dios cuando nosotros rechazamos su amor como Padre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos el amor de nuestro Señor, de nuestro dueño? Él tiene que tomar medidas. No podemos burlarnos de Dios. No podemos escupirle en la cara la invitación que nos hace a que comamos en su mesa. Dios te ha hecho una invitación a comer en su mesa, a todos nosotros. Es una parábola que está precisamente en Mateo capítulo 25. Dice que había un señor con mucho poder y entonces dijo que iba a hacer una fiesta en honor a su hijo.
Invitó a toda la gente y les mandó invitaciones. Y se excusaron todos y dijeron: no puedo, no tengo tiempo, tengo que ir a comprar cosas, tengo que hacer negocios, tengo que atender mi campo, tengo que arreglar una yunta que se me dañó. Y todos se excusaron, y el dueño de la casa y el que invitó dice: ellos no son dignos. Y mandó a sus siervos y dijo: traigan, vayan a los caminos y traigan a los que no son dignos, los que están necesitados, a todos, traigan al pobre, al cojo, al ciego, tráiganlos a mi casa. Y entonces dice la Biblia que así fue, los llevaron, y la gente necesitada estuvo en la casa de Dios comiendo en su banquete. Y dice: Señor, ya invitamos y todavía queda lugar. Eso significa que siempre habrá un lugar para aquella persona que quiere aceptar el amor incondicional y eterno de nuestro Señor. No hay nada más hermoso que comprenderlo y vivirlo: el amor del Señor. Eterno significa que no tiene fin, e incondicional es que no hay una condición que tú y yo debamos cumplir para que Él nos ame. Podemos confiar la vida al Señor si Él nos ama. Podemos confiar la vida al Señor. Podemos confiar nuestro futuro al Señor. Y podemos obedecerle porque le amamos. Nosotros no podemos obedecer a alguien meramente por temor, sino que la obediencia nuestra es la muestra de que le amamos. Y la razón por la cual le obedecemos es que le amamos. ¿Hay gente aquí que ama a Dios? ¿Cuál es la muestra de que amamos a Dios? Que le obedecemos. ¿Y cuál es la motivación para obedecerle? Que le amamos. La obediencia y el amor van de la mano. Sucede lo mismo en su casa con sus hijos. Igualito. Cuando tú amas a tu padre, cuando un hijo ama a su papá, le obedece. Y la razón por la cual lo obedece es porque si no lo obedece, lo echa de la casa. ¿Sí? No, es porque le ama. Y hay consecuencias si llegar y respetar ese amor. Claro, porque también es Señor. Hay reglas que cumplir. Esto es algo fundamental, una verdad maravillosa en la Biblia. No todas las religiones en el mundo ven a Dios como Padre. Por lo menos los musulmanes no lo hacen. Alá no tiene hijos. Alá no engendra ni es engendrado, dice la doctrina islámica. Por eso Alá no es como nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Alá no es un Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios verdadero, el Dios que ama eterna e incondicionalmente. La gloria sea para Dios porque nos ama como nosotros lo necesitamos. Ese amor maravilloso. ¿Por qué las personas no pueden experimentar una vida así? Porque el pecado nos separa de Dios y es el mayor problema del ser humano. Esa es la segunda verdad fundamental y absoluta que nos enseña la Biblia. El pecado. ¿Saben que hay actualmente? ¿Me puedes poner el número 2, por favor? El pecado me separa de Dios y es el mayor problema del hombre, del ser humano. Muchas iglesias, muchos pastores ya no predican acerca del pecado, o más bien en contra del pecado, pero es necesario. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Los libros de la Biblia están llenos de muestras de cómo nosotros necesitamos ser libres de esta enfermedad espiritual, el pecado. Cuando yo te digo pecado, ¿qué ideas llegan a tu cabeza? A ver. ¿Quiénes de ustedes han pecado esta semana? Generación de víboras. Todos nosotros. Hay gente que no levantó la mano. De verdad, hay gente que no levantó la mano. Yo de aquí veo todo. Pero voy a hacerte cuenta que no entendí la pregunta. Todos nosotros pecamos. El pecado es todo acto o toda actitud que está en contra de la voluntad de Dios y de su santidad. Y hay una palabra en el griego que traduce pecado. Una de las tres que existen es hamarta o hamartía, y traduce no dar en el blanco. Por eso la doctrina acerca del pecado se llama amartología, con H. La hamartología es la doctrina acerca del pecado.
El pecado me separa de Dios, es el mayor problema del ser humano. Entonces, cuando miramos la traducción de estas palabras griegas, significa errar, significa ilegal, equivocarse, torcer, transgredir, traduce maldad. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto al pecado? Pues que todos hemos pecado y que todo comenzó allá en el jardín del Edén cuando estaban Adán y Eva. Recuerdan que a ese momento se le llama la caída, a ese momento, el capítulo 3 de Génesis. Si usted tiene una Biblia, se va a dar cuenta que Dios creó al ser humano en la página número 1 y en el capítulo número 2 encontramos una sola paginita donde el hombre era santo, justo y perfecto. Una sola bendita página de la Biblia, porque en la siguiente página, que es el capítulo 3, ahí es donde la mujer es tentada por Satanás, come el fruto prohibido y le da a su marido. Ah, mujeres, pobres hombres. La mujer comió, que fue delicioso a la vista, lo codició, lo comió y comió el fruto. No sabemos si fue una manzana, un mango, una pera o un aguacate. No sabemos si fue un mamoncillo. No sabemos. Un fruto. Ahí comenzó el asunto. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero los hijos de Adán y Eva nacieron a imagen de Eva y a imagen de Adán. Entonces, como Adán pecó, entonces por ahí entró la muerte, por ahí entró la posibilidad de pecar. Entonces, cuando tú y yo nacemos siendo pecadores. Eso es una verdad de la Biblia. A algunos le llaman el pecado original, pero en la Biblia no se nos da ese título a ese pecado. Simplemente es el pecado que entró por Adán. Todos hemos pecado, todos nacemos siendo pecadores. La paga del pecado es muerte. También esa es una verdad de la Biblia. Y hay un asunto que es interesante cuando hablamos del pecado y cómo tiene que ver con nosotros, es que la mayoría de nosotros no reconocemos nuestros pecados. Es difícil. Que hacemos una cosa y hacemos otra que está mal, o sea, que está prohibida por Dios, o que Dios ha dicho que la hagamos y no la hacemos. Ustedes han escuchado que pecamos de palabra, obra y omisión. Entonces pecamos por lo que pensamos, pecamos con lo que hablamos, pecamos por lo que hacemos mal, o pecamos por dejar de hacer lo bueno. Eso es pecado. Y esto está en la ley moral de Dios, porque hay una ley ceremonial, hay unas leyes sociales de Dios, hay leyes, pero la ley moral de Dios tiene que ver con aquello que nosotros decimos está bien o está mal. Y ya, a eso le llaman la ley moral de Dios. ¿Quién dice que está bien? Dios dice que está bien. ¿Y quién dice que está mal? Dios dice que está mal. Y si Dios dice que está mal, pues está mal. Así como en la casa, ¿cierto? Cuando tú dices, llegas a las 10:30 de la noche. ¿Y por qué? Porque si llegas antes de las 10 está bien. Si llegas después de las 10:30 está mal. ¿Y quién dice eso? Aquí, la casa, yo, Raúl Rodríguez. Primera de R3 1:1. Así Dios estableció sus leyes. ¿Por qué estableció Dios esas leyes? No las hizo para arruinarnos la vida, para hacernos infelices. Las leyes de Dios y sus mandamientos son para guardarnos, son para nuestra protección. ¿Sí? Son para nuestra protección. Así como la ley de tránsito dice, cuando se monten en una moto, póngase un casco, ¿cierto? Lo dice para cobrarnos, pues también, pero dicen, usted necesita un casco por un accidente y usted necesita ponerse el casco. Usted, cuando se suba a un automóvil, póngase el cinturón de seguridad. Se le llama cinturón de seguridad por eso, porque la mayoría de personas, cuando la usan y hay un accidente, se salvan o no les pasa tantas cosas feas. Sucede lo mismo con Dios. Cada mandamiento del Señor tiene un propósito, y es guardarte a ti, darte protección a ti. Incluso en el Antiguo Testamento dice, y te llevarán a una vida larga y abundante. Hágame caso y le irá bien. El pecado es romper las reglas. El pecado es desconocer las reglas. Pero el pecado afecta primordialmente las relaciones. ¿Qué es lo que hace el pecado? Afecta las relaciones. Cuando yo peco, mi relación con Dios se rompe. Cuando yo peco, la relación con mi prójimo se rompe. Cuando yo peco, mi relación con la creación se rompe. Cuando yo peco, la relación conmigo mismo se rompe.
¿Cómo así? ¿Yo tengo una relación conmigo mismo? Sí. Hay una relación que yo tengo conmigo mismo, mi aprecio. La psicología moderna nos dice y nos habla acerca de la autoestima o a la autoimagen. Por eso Jesús dijo que uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces sí hay una relación conmigo mismo, y usted y yo sabemos que muchas veces hablamos de nosotros mismos, ¿cierto? Y a veces no nos soportamos. El pecado rompe o afecta las relaciones interpersonales y conmigo mismo y con la creación. Eso hace el pecado. Tiene el efecto contrario del verbo amar. Por eso cuando alguien ama está venciendo el pecado. Y cuando a alguien le falta la capacidad de amar, le está dando lugar a romper las reglas y no hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia. Yo les dije que habían varias palabras, pero quiero hacer esta distinción en estos minutos que me quedan acerca de pecar y transgredir. Una de las palabras que nosotros conocemos, por ejemplo, usted escucha la palabra iniquidad. Iniquidad, eso suena como del Antiguo Testamento, sí. La palabra transgresión, hay un salmo que dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La palabra iniquidades está ahí. Lo primero que hace Dios, o más bien el salmista, cuando escribe ese Salmo 103, dice que lo primero que por lo cual debería darle gracias a Dios, que su alma debería darle gracias a Dios. El salmista está escribiendo a su alma, dice: bendice alma mía al Señor. Está hablándole a sí mismo, a su alma. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. En la Biblia y en la vida que nosotros tenemos, no hay nada más maravilloso, más liberador que experimentar el perdón y el perdón de Dios. Nada más liberador. Cuando nosotros no nos sentimos perdonados, cuando nosotros no solamente no nos sentimos perdonados, sino que no recibimos el perdón, nuestra vida va a estar esclavizada y no avanzaremos y no disfrutaremos la vida. Porque una persona que no entiende el perdón de Dios no puede vivir la vida abundante. Entonces estamos hablando del pecado, sí. El pecado es una realidad en la vida del ser humano. Y el perdón de Dios es la solución a el poder del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, algunas personas han querido defender el pecado. Incluso ya no le llaman pecado, sino errores. Y algunas cosas que llegan a ser un poco más difíciles de discernir, dicen: no, eso no es pecado, es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, cuando pierde el control y comienza a proferir palabras, incluso lleva a los golpes, y entonces golpea a su esposo o golpea a su esposa o golpea a sus hijos, dice: es que tiene un problema de neurosis descontrolada, y le dan un cuadro que es: esto es una enfermedad. Y las enfermedades, ¿cómo se asumen las enfermedades? Mediante el medicamento o mediante la terapia. Y entonces: pastor, entonces esto es ¿qué es? Eso se llama pecado. Y si es una enfermedad en algunos momentos, claro, o sea, nosotros sabemos que el ser humano se enferma. Y se enferma muchas veces el ser humano porque no se cuida a sí mismo. Y porque además pues, somos criaturas falibles que podemos llegar a enfermarnos porque vamos a morir. De algo tiene que morir alguien, sí. Pero cuando hablamos del pecado y ese tipo de cosas, la sociedad en que vivimos quiere justificar conductas porque son enfermedades. No vamos a justificar conductas como enfermedades, porque la respuesta a la enfermedad es el medicamento o la terapia o el tratamiento. Pero
La respuesta al pecado, mis queridos amigos, es la sangre poderosa de Jesús, que es el que nos perdona y nos libera del poder de la maldad y el pecado en nuestras vidas. Miren cuántas personas han invertido dinero y tiempo en definir que hay un gen que convierte a las personas en homosexuales. Se han invertido tiempo y dinero, muchísimo, para justificar las conductas pervertidas de la sexualidad, que ahorita no se pueden nombrar porque son muchas. Hay combinaciones, ahorita hay nuevas propuestas, hay diferentes géneros. La Biblia dice que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Bueno, dice la Biblia, varón y hembra los creó. No existen los hembros. Sí, no existen las ellas. No, es este género, este tipo de cosas, este tipo de propuestas humanistas pretenden apagar las verdades fundamentales de la Biblia. Las quieren torcer, las quieren acomodar. Las cosas como son, mis hermanos. La Biblia nos dice entonces que el pecado distorsiona al ser humano, que el pecado nos aleja de Dios y nos rompe las relaciones con las personas. Vamos a mirar entonces, dije que había una diferencia entre transgresión y pecado. Resulta que nosotros pecamos y a veces no sabemos. O sea, pecamos por ignorancia. Entonces, aún así es pecado. Es lo mismo, yo estacioné en cierto lugar mi carro, no había ninguna señal de no parquear y parqué. Y entonces vino el policía de tránsito y me dijo: usted está mal parqueado. Entonces yo le dije: ay, pues yo no sabía. Y el policía me dijo: ¿cómo se llama usted? Oye, mi nombre es este. ¿Y a qué se dedica usted? A mí me da pena decir que soy pastor cuando estoy cometiendo una infracción. Entonces, soy pastor. Entonces dice el policía: ok, usted no sabía que aquí no se puede parquear. Tranquilo, pastor, váyase para su casa, usted no sabía. Eso sería un milagro. Entonces él dice: el desconocimiento de la ley no justifica que usted no cumpla con la ley. Está mal. Entonces, si un policía lo hace y yo estoy consciente de eso, igual me van a llegar con el parte. El Señor dice: nosotros podemos pecar ignorando su ley. Igual es pecado, está mal. Hay muchas personas que pecan por ignorancia. Sin embargo, eso no es la transgresión. La transgresión es romper una regla cuando la conocemos. Eso es transgredir, eso son transgresiones, nuestras transgresiones. O sea, transgredir es: te pasaste o te devolviste. Eso es transgresiones. Vamos a ir a Romanos 1, porque ahí quiero que nosotros tengamos una comprensión de cómo el pecado llega a dominar nuestros sentidos. Romanos capítulo 1. Romanos, es más, si tienes tu celular, te invito también que mires ahí Romanos capítulo 1 y miremos. Si es necesario, si dejamos la tercera verdad para el próximo domingo, no importaría. ¿Quieres que la completemos, mi amor? Sí. Gracias, mi amor. La ayuda idónea. Bendito sea Dios. Voy a leer del versículo 18, si la cabina quiere ponerlo también, pero me gustaría que cada persona lo estuviera mirando en su Biblia y en su celular. 1:18. Porque la ira de Dios, voy a leer en la versión que Reina Valera. Cabina, ¿me pones por favor la NBI en las pantallas? Gracias, querida. Romanos 1:18. Ojo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Les pido el favor que me miren aquí. Digan deidad. ¿Saben qué es la deidad? La naturaleza de Dios. ¿Cuál es tu naturaleza? Se llama humanidad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Deidad. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Podría salir de esta mañana de este lugar diciendo: puedo dormir tranquilo, aprendí algo el día de hoy en la iglesia. La naturaleza de Dios se le llama deidad, mientras que a la naturaleza del ser humano se le llama humanidad. Y él dice esto en su palabra, dice que lo que no se ve de Dios se puede entender por las cosas que él hizo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. ¿Quién de ustedes? Mire, esta anoche estaba yo con mi hija en la calle, íbamos a hacer una vuelta a la tienda y pasamos por un vecino que tiene un árbol muy lindo, y debajo de ese árbol hay unas flores hermosas, tan hermosas que quiso robármelas, pero eso era pecado. Entonces mi hija dijo: me encantan esas flores. Y yo dije: hija, a mí también. Ahí podemos ver la majestad, la delicadeza y la gloria de Dios en esas flores. Subimos con mi esposa a un centro comercial y vimos una excelente decoración de flores, y hay un animal hermoso ahí en la mitad de ese centro comercial. Y yo le dije a mi esposa: eso es papel, es cartón y es icopor. Yo he visto cosas de veras hermosas, aunque eso es muy bien hecho, es muy lindo, pero se nota que es hecho por los seres humanos. Es un papel, es cartón, está bien, está muy bien, y uno aplaude esa obra. Pero y son flores y matas verdes hechas en papel, una obra de arte. Pero cuando yo dije: esto no es natural, porque lo natural tiene verdes diferentes, verdes oscuros, verdes claros, verdes marinos. Hay diferentes verdes en la naturaleza. El mar, hermanos, podemos ver la gloria de Dios en las cosas hechas. Cuando tú no puedas ir al mar o las montañas, ubícate frente a un espejo y dile a esa persona que está ahí: grandes y maravillosas son tus obras, porque tú eres una obra hecha por el Señor. No importa si tienes arrugas, canas, cicatrices, si estás gorda o no, si estás flaco como un chamizo o negro como un carbón, tú puedes decir: soy una obra maravillosa de Dios. Dios te creó para la gloria de Dios. Eres hermoso, eres precioso, eres importante para Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ay, pastor, me estás dando moral. No, te estoy diciendo la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 139 que fui creado maravillosamente. Mi embrión viene en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar una de ellas. Tú fuiste planeado, tú no fuiste un accidente. El resultado de una noche de copas y una noche loca. Dios usó a tus papás para que tú nacieras, y nunca vuelvas a preguntar: ¿y para qué me trajeron al mundo? Yo no pedí nacer. Porque eso es una expresión sin sentido, necia y desagradecida. Dios te dio la vida y punto. Cuando preguntas eso, le estás dando lugar al diablo en tu mente y en tu corazón, porque si Dios te hizo nacer es porque tiene cosas lindas para ti. Sigamos leyendo. Entonces ahí vemos la gloria de Dios. ¿Y en las cosas qué? Creadas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por favor, diga: glorificar y dar gracias. Gracias, hermano. Dice así: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Permítame otra vez su atención aquí al frente. ¿Qué pasó? Todo comenzó cuando no quisimos reconocer a Dios. Así comenzó la triste historia de la separación del hombre de Dios, y querer el hombre hacer su propio camino y creer que sin Dios podría vivir y existir. Y sí,
puede hacerlo, pero en desgracia, en sombra, en muerte, en infelicidad, en tristeza. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios demostró que existía por medio de las cosas hechas. Por medio de las cosas hechas decimos, wow, qué grande es Dios. Y después de ver las cosas hechas tenemos que decir, gracias Dios por el agua, gracias Dios por el aire. Ay, hermano, que tú y yo le demos lo que tenemos y lo que somos al Señor. Si tú dejas de respirar 5 minutos, te mueres. O si tú dejas de comer unos días, te mueres. Si tú dejas de ir al baño unos días, te mueres. Hay personas que damos gracias a Dios cuando vamos al baño y le damos la gloria al Señor. Señor, gracias, gracias. Hay personas que tienen problemas con eso y mueren. Estoy diciendo, no le demos gracias por las cosas hechas, sino que se negaron. Dice, no, en sus razonamientos dijeron, tiene que haber otro creador. Y la propuesta creacionista va en contra de las propuestas filosóficas del Big Bang y de todas esas cosas, y quién creó a Dios, y bla, 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 y de la evolución. No, hermanos, Dios creó todo lo que existe. Y entonces dice que sus razonamientos se confundieron, se hicieron necios y prefirieron crearse sus propios ídolos y dioses. ¿En semejanza de qué? Según ahí, el versículo exactamente 23. De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ya les dije, hermanos, tengo unos minutos, pero no importa, yo creo que Dios nos dirige a este conocimiento, ¿verdad? Creo que Dios está queriendo que nosotros entendamos este mensaje. Cualquier cosa que quite la adoración al Dios invisible, que es espíritu, se llama idolatría. Y los hombres, en su momento, el pueblo de Dios incluso también se inventó un becerro. ¿Recuerdan que lo fabricaron de oro? Y dijeron, ahí están tus dioses, los que sacaron de Egipto. Y entonces tuvimos el problema de la idolatría hace mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando Moisés le dio al pueblo de Dios los mandamientos, los recibió después de estar 40 días y 40 noches en el monte. Él estuvo allí 40 días, 40 noches, y el Señor le dio unas tablitas y él las escribió, 10 mandamientos, y el segundo decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Entonces, si alguien representa a Dios en imagen de un hombre corruptible, esa es su idolatría. Si alguien se inventa que hay un ave, que hay un animal que representa a Dios, no es lo que Dios ha querido, porque Él dice que es un Dios invisible, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la gente se fue dándole gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Estamos hablando del pecado y estamos hablando de cómo el hombre se corrompe, cómo el ser humano se aleja de Dios y comienza negando que Él existe y negándose a darle gracias. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él existe. Cuando le damos gracias a Dios, estamos diciéndole que dependemos de Él. Cuando le damos gracias a Dios y venimos a una reunión como esta para cantarle a Dios, aunque tú no quieras cantar ni te guste cantar, le damos gloria a Dios. Estamos diciendo, tú eres nuestro Dios, eres nuestro creador, de ti dependen nuestras vidas y todo lo que somos y lo que tenemos te lo debemos a ti sea la gloria y la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Y viene el aplauso del pueblo de Dios que le da gracias a Él. Permítame leer esto. Dice, se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Si alguien quiere ofender a alguien, ahí tiene la lista de todos los pecados que pueden existir. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte.
Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tengo que terminar. Estamos hablando de Romanos capítulo 1 y acabé de leer la versión internacional. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 24, por lo cual también los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué siguió? Sus cuerpos. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Me permiten aquí su atención? Las mujeres levantan la mano, por favor, las mujeres. ¿Sí? ¿Ustedes son mujeres? ¿Y se sienten mujeres? Si alguien no se siente mujer, algo mal está pasando. Hay concupiscencia, hay algo en su corazón que está fallando. Bajen la mano, mis queridas hermanas y amigas que están aquí, personas. Dice la Biblia que comenzó que cambiaron el uso natural. ¿Qué pasó? Dice que ellas deshonraron sus cuerpos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. O sea, estamos hablando de relación sexual, de su género. Versículo siguiente dice, el versículo dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Digan lascivia. Lascivia entonces es el descontrol sexual, o bien el descontrol del deseo sexual, que es normal que tengamos deseo sexual. Las personas naturalmente sienten su deseo sexual o lo perciben en una etapa de la vida que se llama pubertad. Ahí descubren los deseos sexuales naturales, pero el deseo exagerado e incontrolado se llama lascivia. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Diga, extraviados. Estamos en el tiempo, estamos en el siglo XXI, año 2024, donde se promociona y se quiere aceptar normal que una mujer le guste otra y que un hombre le guste otro, y que además tengan relaciones sexuales. Tanto se ha aplaudido y se ha promovido esto, que están haciendo que los hombres puedan embarazarse y tener hijos. Y ya llega la ciencia a tal punto que se puede cambiar el sexo o la genitalidad. Se cercena el pene y se fabrica una vagina. O al revés. Esto se llama extravío, perversión. Y entonces nosotros tenemos que decir hoy que el concepto que el mundo tiene acerca del pecado está lejos de lo que la Biblia enseña, y nosotros que estamos aquí tenemos que ser portadores de la verdad del Señor, que esto nos lleve a amar a Dios, que esto nos lleve a depender de Dios y a dar razón de la esperanza que tenemos en nuestro corazón. Quiero pedirles el favor que se pongan de pie y decirles esto. No podemos terminar sin decir que hay un remedio para el pecado, y es la sangre de Cristo. Eso es un término teológico, es un concepto bíblico. La sangre de Cristo es un concepto, porque si estamos hablando de la sangre física, pues obvio que la sangre es roja y mancha, ¿verdad? Es el líquido que recorre nuestras venas y arterias. Pero cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la muerte sustitutoria y expiatoria de Cristo en la cruz. No quiero que te vayas, o no quiero que terminemos así. Tenemos que declarar la victoria de Cristo sobre el poder del mal y el pecado. En el Antiguo Testamento, si una persona erraba, se equivocaba o rompía la ley, era sancionada con la muerte. Esa era la paga de su pecado, morir. Pero había un
mecanismo de sustitución. La persona traía un animalito perfecto, o sea, que no fuera ciego, ni enfermo, ni cojo, ni nada de esa cuestión, y lo traía al sacerdote y le decía: mire, aquí está, esto es lo que va a reemplazarme, que yo no muera. Aquí está el cordero, aquí está el cordero. El cordero representa mi vida. ¿Usted qué fue lo que hizo? No, pues que me puse por ahí a robar y me capturaron, entonces tengo que devolver 4 veces, y aquí está el sacrificio de expiación. Tengo culpa, yo tengo que expiar mi culpa. Aquí está el cordero que me representa a mí. Hay una forma de presentar ese sacrificio. El sacerdote sacrificaba al cordero, y la sangre de ese cordero se la rociaban sobre la persona que había pecado, y ese era un rito que se llamaba expiación. Y entonces por eso la persona seguía viviendo, pero también seguía pecando. Y si volvía a pecar, ¿qué tenía que hacer? Traer otro cordero. Eso nunca fue suficiente. 1000 corderos, 1000 pecados, y nunca dejó de pecar. Dios dice así: cuando el Juan el Bautista vio a Jesús cuando venía a ser bautizado por él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado, quita. La sangre de Jesús fue el cordero que Dios puso, y cuando murió en la cruz, su sangre, su muerte sustitutoria por ti y por mí, hizo posible que nosotros logramos el perdón de Dios. Dios nos perdona por medio de Jesucristo. No hay perdón si no es Él que derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso, gracias a Jesús que murió por mí y resucitó, venció la muerte, la tumba no lo pudo retener, y Él reina. Rompió ese poder que estaba sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, sí, el pecado sigue molestándonos, seguimos pecando, pero ahora tenemos el poder de vencer, de arrepentirnos y tener el poder del Espíritu de Jesús para no pecar, para poder obedecer al Señor. Mire lo que dice por último una de las cartas de Juan, el apóstol del amor: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, diga confesar. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué maravillosa promesa. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque cada vez que tú y yo pecamos, nos ensuciamos, nos embarramos el corazón, la mente, el cuerpo. Cuando tu hijo se cae en un charco porque no te hizo caso, te desobedeció, y su ropa se embarró y se ensució, y el padre no solo te saca del charco, es decir, te perdona, sino que además te dice: te voy a cambiar los vestidos. Si sigues desobedeciendo y sigues cayéndote en el charco, tu papá o tu mamá un día va a tener que castigarte por tu bien, para que no te sigas lastimando ni sigas ensuciando tus vestidos. ¿Dios nos está hablando o no? Él te perdona y te limpia. Maravilloso es Él. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, y que solo tú puedes romper el poder del pecado sobre nuestras vidas, confesando nuestro pecado delante de ti, Señor, y declarando que tu poder nos restaura, nos limpia y nos sana. Vamos a declarar: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen al Salvador. Nuestros corazones insaciables son
hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Te invito a que en esta mañana cierres tus ojos y le digas al Señor que te perdone y que te limpie. Dile: Señor, perdóname y límpiame de mis pecados. Quiero recibir tu amor. Quiero vivir en tu amor. Quiero relacionarme contigo como mi Padre y mi Señor. Recibo vida nueva. Recibo gracia. Recibo tu paz. Recibo libertad. Gracias, Señor. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que me diste vida nueva. Recibo tu amor. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Vamos a declarar una vez más con esta canción: tal y como somos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos, con brazos abiertos nos recibe hoy. Fuimos alcanzados otra vez. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Ahora que la iglesia diga: tal y como somos. Sin temor, sin temor, y tal y como somos, nos amó. Sí. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta y Jesucristo basta. Jesucristo basta. Quisiera un minuto, tal vez un minuto, mi amigo, mi hermano. Tómate un minuto ahí con tus ojos cerrados. Si puedes levantar tus manos, permítele al Señor derramar su amor sobre tu corazón, sanarte, tocarte esta mañana. Yo lo único que hago es predicar la palabra, pero solo Dios puede cambiar corazones, solo Dios puede sanar enfermedades, solo Dios puede sacarte al otro lado, solo Dios puede recordarte la esperanza que te mantiene vivo. Solo Dios sabe cuántas veces has querido acabar con tu vida. Solo Dios sabe cuántas veces has maldecido, cuántas veces has fallado. Así que permítele al Espíritu Santo esta mañana que el amor de Dios te sane, que el amor de Dios te anime a vivir en santidad, que el amor de Dios te ayude a superar estos pecados que te han atado. Solo Jesús te puede hacer libre, porque el que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Pero Jesús es tu Rey, es tu libertador, y Él quiere que vivas para Él en santidad, en honor. Y también cuando vives así, tus hijos, tu familia, tus padres van a poder ser bendecidos, porque hay un hijo de Dios allí, hay una hija de Dios allí en esa casa, en ese hogar. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta mañana. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús vamos a declarar por último: ahora hay un futuro. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso. Le invito a aplaudir al Señor en esta mañana por su gracia y por su amor, por su obra hermosa, en el nombre de Jesús.